Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo seleccionar filas, columnas y celdas salteadas en Excel. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer. Primero, para seleccionar las columnas, nos vamos a ubicar encima de la columna donde se encuentran las letras. Podemos observar que al ubicarnos encima de la letra nos aparece una flecha hacia abajo. De igual manera, si vamos a seleccionar las filas, nos ubicamos al lado izquierdo y nos ubicamos encima del número y aquí nos aparece una flecha que nos indica hacia la derecha. Ejemplo, vamos a empezar con las columnas. Nos ubicamos en la columna B, seleccionamos y de esta forma estamos seleccionando la primera columna. Si queremos seleccionar columnas que estén pegadas o columnas que estén contiguas, simplemente presionamos el botón izquierdo del mouse, seleccionamos, arrastramos y de esta manera estamos seleccionando columnas contiguas que están pegadas. Ahora bien, vamos a seleccionar columnas que se encuentren salteadas. Ejemplo, vamos a seleccionar la columna B, la columna D, la columna F y la columna H. Para esto nos ubicamos en la primera columna, seleccionamos, luego nos vamos a ir al teclado y presionamos la tecla Control. Y teniendo presionada la tecla Control, vamos a ir a la otra columna, seleccionamos, repetimos el proceso con las columnas que queremos seleccionar. De esta forma podemos observar en pantalla que estas cuatro columnas se encuentran salteadas, están separadas. De igual manera lo vamos a hacer con las filas. Nos ubicamos encima del número, seleccionamos la primera fila, presionamos la tecla Control y de esta manera vamos a ir seleccionando el resto de filas salteadas. Ahora, si queremos seleccionar celdas, de igual manera seleccionamos la primera celda, presionamos la tecla Control y así de esta manera estamos seleccionando celdas que están salteadas dentro de la tabla. Pero también podemos hacerlo todo junto. Vamos a seleccionar una columna, presionamos la tecla Control, seleccionamos el resto de columnas salteadas, nos vamos a ir a las filas, presionamos la tecla Control y seleccionamos las filas que queremos seleccionar que se encuentren salteadas. Vemos que tenemos columnas y filas salteadas. También podemos seguir seleccionando solamente celdas. Presionamos la tecla Control y de esta manera seleccionamos las celdas que se encuentren salteadas y que queremos seleccionar. Así de fácil y rápido. Y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.